vimos que analizamos la estrategia que tuvieron los gabonitas, ¿verdad? Para engañar a los israelitas. Y analizamos por qué no debemos hacer, ¿verdad? Alianza con personas extrañas y cómo fue que ellos pudieron caer en esta situación que no se dieron cuenta que los estaban engañando. Y vimos el hecho de que a veces, ¿verdad? Tomamos decisiones sin consultar al Señor. Y enfatizamos el hecho de que nos ocurre porque no lo hacemos como una práctica todo el tiempo, sino que a veces confiamos en nuestra propia prudencia para tomar decisiones y cuando menos no nos esperamos, no estamos apercibidos y caemos en la trampa del enemigo, ¿verdad? Pero habíamos también visto que ellos habían hecho habían caído en este tipo de trampa anteriormente, que no aprendieron de la primera vez y tuvieron una segunda vez. Pero todas las cosas obran para bien para aquellos que están en Cristo. Dice, allí en aquel tiempo no había Cristo, pero el Señor siempre nos protege, ¿verdad? Y utiliza nuestros errores para que aprendamos y nos protege de alguna manera, porque no somos perfectos y el Señor lo sabe. Así que en este capítulo 10 nosotros vamos a ver cómo, ¿verdad? Esa derrota que ellos tuvieron, Dios la usó para bien. Y Dios la usó para beneficio de los israelitas. Así es que hoy estamos en este capítulo 10. Es un poquito largo, pero en realidad lo que describe más bien es qué fue lo que sucedió en el campo de batalla. Y vamos a estar bregando con los amorreos. Y los amorreos, un grupo de reyes, ¿verdad? Del área sur, que se dan cuenta que en el área norte han sido invadidos, los israelitas han venido y han ido arrasando con todas estas ciudades y ellos están un poco intimidados. Y entonces, claro está, ellos se organizan para poder ver cómo batallar con el enemigo. En esta hora vamos a orar brevemente y entonces vamos a iniciarnos en el capítulo 10. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por este día y por todo lo que, Señor, te ha placido permitirnos hacer, Señor. Te damos gracias porque estamos aquí nuevamente estudiando tu palabra y te pedimos, Señor, que tu sabiduría reine en nuestros corazones en esta hora, en nuestras mentes, en nuestros espíritus, en nuestros corazones. Señor, tú tomes control de nuestras vidas y tú nos hables y nos expliques, Señor, y nos dé a entender qué tú quieres que nosotros aprendamos en este día, que podamos ponerlo por práctica, que sea útil para nuestra vida, Señor, para nuestro diario vivir. Gracias por todos los que están aquí en esta hora y permite, Señor, que sigan allegándose para que puedan seguir escuchando tu palabra, Señor. Y lo ponemos todo en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, pues yo quiero iniciar diciendo que cuando hacemos alianza con el enemigo, tenemos que tener la expectativa de pagar el precio. Usted hace alianza con el enemigo, tiene que pagar el precio. Y tener que defender al enemigo, ¿verdad? Porque si hiciste alianza con ellos, tienes que protegerlo para protegerte tú. Y dice la palabra, ¿verdad? Por esto es que el pueblo de Dios debe mantenerse separado del mundo. Nosotros no debemos estar haciendo alianza con gente que no le sirve a Dios,
porque la luz y las tinieblas no tienen nada en común. No tienen nada en común. Y yo quiero ir a 2 Corintios 6, 14 a 16, alguien que lo busque y lo pueda leer. 2 Corintios 6, 14 a 16. Alguien que lo pueda leer. Amén. Amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Sigue, léete. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bien, interesante, ¿verdad? ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué relación tiene Cristo con Belial? Belial no es una persona ni es una figura. Belial amplifica a la persona corrupta, la persona que no tiene valores, que no guarda, ¿verdad? Valores, no vale nada, porque no tiene valores. Una persona sencillamente corrupta. Pero nosotros tenemos valores cristianos, nosotros conocemos la palabra. Y nosotros no podemos estar haciendo pacto con gente que no, ¿verdad?, guarda nuestros propios valores, porque es que dice la palabra que somos templo de Dios. Somos templo, es que en tu ser mora el Espíritu de Dios. Y tú tienes que tener conciencia de eso. Tú portas a Dios en tu vida, va contigo donde quiera que tú vayas. Somos santos, hermano, somos santos. Yo no sé si usted sienta la presencia de Dios, pero yo la siento cuando digo estas cosas. Y hay gente que camina por ahí como si no tuvieran nada encima, como si no tuvieran conciencia de Cristo. Y nosotros somos templo del Espíritu de Dios, le pertenecemos a Él. De manera que nosotros no podemos estar haciendo, ¿verdad?, tratos con las tinieblas. Porque dice, salid de medio de ellos y apartaos. Apartaos. No es que, ¿verdad?, no nos juntemos con gente así. Es que no hagamos alianza, porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas y si nos los encontramos, vamos a hacer luz. Vamos a hacer lo que tiene que hacer la luz, no lo que hacen las tinieblas. Nosotros tenemos una misión, pero no es la de hacer trato con ellos. La misión nuestra es la de llevarlos a Cristo. Y si eso no ocurre, entonces no haga nada más. No trata de hacer amistad, ¿verdad?, con gente que sencillamente no tiene nada que aportar a su vida. No haga alianza con ellos. Vamos a traerlos a Cristo. Tenemos una misión. Bien, ¿qué dice Proverbios 3, 5 al 6 al respecto? Proverbios 3, 5 al 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Amén. Nos vamos a fiar de Jehová. Y el enemigo que está ahí, ¿verdad?, en ese verso, es que es nuestra propia prudencia. Esto era lo que le pasaba a estos hermanos, que sencillamente confiaron en ellos mismos y por eso cayeron en situaciones difíciles.
Vamos a confiar solamente en el Señor. Ahora, habiendo dicho eso y sabiendo, ¿verdad?, el contexto de esto, porque vimos cómo el pueblo de Dios cayó en estas situaciones difíciles, vamos a leer, yo voy a leer de los versículos del 1 al 5. Y dice, derrota de los amorreos. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor de Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Aquí estamos entonces en una situación donde este rey de Jerusalén, que es el principal, ¿verdad?, llama al ejército. Y su preocupación fue que vio que los gabonitas le habían sido infieles, ¿verdad? Ellos no eran muy amigos, pero en este momento tenían un enemigo en común. De manera que se unen todos. Era preocupante porque Israel había asolado todas las ciudades y no tomaron botín. O sea que en realidad Israel lo que estaba diciéndole a ellos no estaban detrás del tesoro, ellos están detrás de las tierras. Ellos estaban buscando quedarse con todo el terreno. A ellos no les interesaba, ¿verdad?, las propiedades materiales que ellos tenían. Esto fue preocupante para ellos. Y estos gabonitas le habían salido unos traidores. Era importante para ellos retomar esta ciudad que estaba en el centro, ¿verdad?, recobrarla, porque era clave para que ellos pudieran tener fuerza. Lo que se había conquistado era más hacia el norte, pero Israel, Jerusalén está al sur, Jerusalén está en una montaña, así es que esta parte sur no había sido conquistada y ahora, ¿verdad?, era el momento en que estos reyes del sur se estaban organizando, eran 4 reyes, y se están aliando para ir frente a Gabaón. Así es que vamos entonces a ver los versículos que le siguen. Vamos a ver, déjame leer entonces del 6 en adelante. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegas ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Los gabonitas no tenían otra manera de salir adelante, sino que lo único que hacen es pedirle, ¿verdad? Están en peligro de extinción y Josué está en Gilgal. Recuerdan que Gilgal era el sitio, ¿verdad?, donde se había hecho el monumento inicial, donde cuando ellos iniciaron la entrada a la tierra prometida, ahí fue que cesó el maná. Ahí fue donde ellos obedecieron y ellos dividieron las tierras. Ese era un lugar bien prominente, aún para los profetas después. Ustedes ven que siempre están en Gilgal. Este era un lugar bien prominente para ellos y ellos salen de Gilgal hacia las tierras, a invadir las tierras. De manera que este pueblo y Josué se encontraban en Gilgal y en estos momentos ellos tienen 2 alternativas.
ir a ayudar a los gabonitas o sencillamente declararlos por no los vamos a ayudar. No los vamos a ayudar. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué debieron haber hecho ellos? Sabemos lo que hicieron, pero ¿por qué ustedes creen que ellos entonces hicieron lo que hicieron? Porque Josué sale, ¿verdad? Fíjense que dice, no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Entonces dice, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. ¿Ustedes creen por qué? Porque Josué toma, ¿verdad? La iniciativa de salir de Gilgal a defender a esta gente que los habían engañado, porque literalmente los engañaron, diciéndoles que venían de pueblos lejanos y diciéndoles que habían caminado por largo tiempo y todo lo que hicieron. ¿Qué ustedes creen? Porque ellos deciden ayudarlos. Ya habían tenido esa alianza con ellos. El error fue de ellos, ¿verdad? Y entonces le dieron como de esto, pues, servir, ¿verdad? Hacer el trabajo de servir. Y por eso ya los ligaba a ellos. Ellos eran los que se encargaban de, como dijimos en el capítulo anterior, ¿verdad? De preparar la leña para todo, para lo del templo y todas esas cosas. So, ya había unos lazos que ya estaban como comprometidos. Yo entiendo que estaban ya comprometidos y tenían que cumplir su palabra. Amén. Eso fue lo que Vilma explicó la vez pasada. Si recuerdan que ellos hicieron alianza y tirar para atrás el pacto que habían hecho era haber tomado el nombre de Dios en vano, porque ellos habían juramentado y ellos cometieron el error, pero ya lo habían cometido. Ahora tenían que honrar los acuerdos a los que ellos habían llegado. De manera que ellos tenían que responder a ese llamado y no le dieron la espalda, ¿verdad? A pesar del error que ellos habían cometido. Si alguien cometió un error, fueron los israelitas, no fueron los gabonitas. Los gabonitas hicieron un plan y ellos se lo creyeron. Así es que ahora ellos tenían que responder. Ahora, Josué está en Gilgal con el pueblo y está a 20 millas de donde está esta gente. No habían burritos ni había nada más. Esto era a patita. Así que ahí había que caminar toda esa distancia. Y es de noche, ¿verdad? Se tomaron de 8 a 10 horas en subir a Gabaón, de Gilgal a Gabaón. Y ya esta gente había cercado a este pueblo. Ya los tenían cercados. Y fíjense como ellos dicen, no niegues ayuda a tus siervos, porque ellos en todo momento le dijeron que ellos eran sus siervos. Nunca se mostraron de una manera diferente. Entonces dice, y subió Josué, estoy en el versículo 7, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Aquí ahora Josué se presta, ¿verdad? A ir de Gilgal a Gabaón, pero Dios le habla a Josué, porque es que no es que se va a enfrentar a los gabonitas, se va a enfrentar a 5 reyes diferentes. Son 5, con 5 ejércitos. Y Josué es solamente uno con su pueblo. Pero Dios le dice, no tengas temor. Le dice, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Ahora Dios va a utilizar esta estrategia
para conquistar a toda esta gente a la misma vez. Los va a conquistar a todos a la misma vez. Y estamos hablando de 5 lugares diferentes. Así es que Dios está utilizando el error de Josué para conquistar la tierra de Canaán más rápidamente. Y en ese sentido, el error que ellos cometieron, ¿verdad?, se convierte en una ventaja para ellos. Porque ahora no tienen que ir individualmente conquistando cada ciudad, sino que los van a coger a todos juntos. Así es que ellos salen. Y aquí cuando Dios le dice, fíjense cómo Dios le habla y le dice, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado. Le está dando un mandato, no tengas temor. Pero también a la misma vez le está dando una promesa. Yo los he entregado. Yo los he entregado. Y es que, ¿verdad? El Señor lo está asistiendo y es que el miedo nos quita la capacidad de pelear las batallas que Dios pone delante de nosotros. Yo me imagino que este hombre dijo, aquí estoy en serios problemas, porque me voy a tener que ir allí a enfrentar con 5 ejércitos y 5 reyes diferentes, porque ellos se amedrentaron y se organizaron bien. Pero ellos tenían su plan, pero el Señor tenía el de él también. De manera que el Señor le está diciendo a ellos, y el Señor sabe a lo que él se va a enfrentar, no tengas temor. Número 1, mandato. Segundo, yo los he entregado. Porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Entonces dice el versículo 9, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y fíjense que tal vez esta gente no esperaba que los gabanitas le pidieran ayuda. ¿A quién? A Josué. Ellos no tenían nada más. A lo mejor se vieron perdidos, ¿verdad? Dijeron, si no le pedimos ayuda a Josué, no tenemos nada. Y eran 5 reyes en contra de uno. Así es que yo no sé si ellos estaban conscientes de que Josué iba a poder asistir a los gabonitas, pero tal vez se vieron perdidos. Y dice, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Beterón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Beterón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. De manera que el Señor tenía en realidad eran demasiados en contra de Josué. Y si el Señor no les da la mano, tal vez ellos no hubiesen podido con tan grande multitud. De manera que el Señor le envía granizo y murieron. Dice que murieron más por el granizo que por los que murieron a espada. Fue un milagro, ¿verdad? Fue un milagro. Y Josué lo único que hizo fue tomar la iniciativa. Imagínense que Josué se hubiese quedado petrificado allí pensando, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y a veces así es que reaccionamos. Decimos, yo no voy a poder con todo esto. Y nos quedamos. ¿Recuerdan a Moisés cuando se enfrentó al Mar Rojo? Que se quedó así y el Señor le dice, ¿qué tú haces orando? Levanta las manos y abre ese mar y pues, haz que la gente comience a pasar. O sea, nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Como líderes, tenemos que tener esa percepción de saber tener, como yo diría, tener la confianza de que Dios está contigo y que cualquier cosa que tú hagas, ¿verdad? Si tú te has puesto en las manos del Señor, el Señor va a responder por ti. Y en estos momentos, Josué no se sentó
a pensar qué era lo que él iba a hacer. Tiene un grito de auxilio de parte de los gabonitas y él hizo un pacto con ellos. Lo normal es que él acuda y ayuda, pero en medio de eso el Señor va con él y el Señor, él se toma la iniciativa, pero Dios obra en medio de eso. Y lo menos que me imagino que se imaginaba Josué era que el Señor iba a enviar granizo para ayudarlo a combatir, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que su pueblo se asocie con él. El Señor lo que está esperando es que nosotros tomemos la iniciativa, pero no la podemos tomar por nuestra cuenta. O sea, quiero hacer la salvedad. Nosotros tenemos que tomarnos la iniciativa, pero tenemos que haber ¿qué? Tenemos que haber, ¿cómo se llama? Hecho pacto con Dios, nos hemos tenido que dirigir a Dios de alguna manera, ¿verdad? Para que el Señor nos ayude, y si es que no debemos de asociarnos o no debemos de hacerlo, recibir mensaje del Señor. Pero tenemos que ponernos en sus manos. No tirarnos pensando en que todo nos va a salir bien. Ese fue el error de Josué anteriormente. En este momento, Josué toma la iniciativa y Dios obra. Dios le da, ¿verdad?, lo que él necesita. Y le está diciendo, no temas porque yo los voy a poner en manos tuyas. Y se da el milagro. Ahora, eran muchos. El problema de él era que eran muchos. Y vamos al versículo 12 a ver qué es lo que está pasando. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Eran demasiados y si Josué los dejaba ir en esos momentos, él iba a perder la gente. Iba a perder la gente, ya había comenzado una guerra. Él necesitaba acabar con toda aquella multitud porque se le iban a escapar. De manera que él necesitaba que el día durara para poder fulminar a todo el mundo y no dejarlos escapar. Y lo que hizo fue que le pidió al Señor, ¿verdad?, que detuviera el día. Y dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Hay muchísimas teorías de qué fue lo que pasó, que si el eje se viró y que si después eso no era cierto porque la luna va alrededor del sol, no el sol alrededor de, pero la tierra gira alrededor del sol, no al revés. I really don't care. ¿Cómo fue que se detuvo? A mí lo importante es que se detuvo y que el Señor respaldó a este hombre y lo llevó a tener la victoria. Eso es lo que el Señor le está diciendo. No temas delante de ellos porque yo los voy a poner en tus manos, te voy a dar la victoria. Y cuando el Señor lo dice, el Señor lo hace. ¿Cómo Él lo va a hacer? Él no te dice, tú lo que tienes que tener fe. Fe. Y eso fue lo que Josué tuvo, fe. Él sencillamente se confió en la palabra que Dios le había dado. Y dice que los llenó, fíjense lo primero que Dios hizo. Dice que los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Allí donde todos ellos se reunieron, lo primero que puso fue consternación. Y cuando Dios los llena de consternación, ¿cómo ustedes creen que se sintieron esa gente? Que se sintieron ellos. Cuando Dios te llena de consternación, se están sintiendo derrotados. Ellos son una multitud. La pregunta es, ¿por qué están consternados? Porque ellos tienen todas las de ganar. Pero Dios pone ese sentimiento en ellos. Y se dan cuenta de que no van a ganar la pelea.
porque el que está con Josué se llama Jehová de los ejércitos. Y ellos van en busca de estas tierras porque al fin y al cabo esa tierra era posesión de Jehová. Desde los tiempos de Abraham. Desde los tiempos de Abraham. Eso era posesión de Dios y Dios la tenía separada para que esta gente la habitara. Y era el tiempo en que Israel tenía que venir y tomar posesión de esta tierra. Ellos no iban a ganar como quiera. No iban a ganar. Estaba destinada para el pueblo de Israel. Dice, ¿alguien que quiera comentar algo sobre lo que hemos dicho? Carmen, Sí. viendo la trayectoria del capítulo, ¿verdad? En el 8, que Jehová también le da una estrategia, que fue la emboscada, ¿verdad? Pero lo que está importante es la intimidad que tengas con el Señor, ¿verdad? Porque eso es lo importante. O sea, el 9 no intimaron con el Señor, toman decisiones por su propia cuenta y pues son engañados, pero sin embargo el Señor todo ¿verdad? Lo tuerza, ¿verdad? A favor de sus propósitos, ¿verdad? Y en esta parte, él es Jehová de los ejércitos, él es un militar, él pone las estrategias y las mejores estrategias para él ser el vencedor, porque y yo digo que estos pueblos ya conocían esa fama del Dios de Israel, que sabía que ese es un Dios real, verdadero. Y por eso en la versión que yo tengo dice aquí que entraron en pánico. Entonces sabe que cuando tenemos pánico nos paraliza. Y un ejército que se supone que esté valiente, que se supone que esté de esto, con pánico. Entonces ahí había, ¿cómo le digo? Una desventaja, porque ellos entraron en pánico. Porque Dios es así, pero es cuando, una cosa importante es cuando nosotros intimamos con Él, cuando estamos enlazados con Él, pero como dice la palabra, lejos de Él, nada podemos hacer. Amén. Y esa es la clave del éxito, ¿verdad? Que nosotros podamos entender que tenemos esa relación con el Señor, o que podamos desarrollar esa relación, porque el Señor nos da la victoria. Pero hay gente que se lanza sin, sencillamente, pues, sin tener esa comunión. Pastora, Y Dios lo que quiere, sí, es que hagamos alianza con Él, porque como dice Vilma, nuestro Dios es un Dios militar, es Jehová de los ejércitos. Y al Señor le gusta la milicia y Él está haciendo batalla tras batalla a favor nuestro todo el tiempo. Pero nosotros tenemos que saber hacer alianza con Él. Sí, Richard. yo pensando y mirando cómo sucedió esto, el enemigo usó estrategia para reunir 5 reyes para acabar con este pueblo y ahí el Señor, yo veo como que ya Dios dijo, no, ya entonces esta no es pelea tuya, esta es mi pelea y yo voy a pelear esa batalla junto contigo. Tú vas a ir conmigo a esa guerra, pero yo voy a pelear, esta es mi batalla ahora. Y Dios tomó el mando de esa batalla. Y fue, ahí mismo lo dice, fue más el granizo, los que mató el granizo que los que mataron a esta gente con la espada. O sea que la lucha era de Dios. Del Señor. Del Señor, sí, exacto. La lucha era del Señor. Porque Dios está utilizando el terror, ¿verdad? Los reyes del sur en realidad se pensaron que los tenían atrapados, pero ellos no sabían que los que estaban atrapados eran ellos, porque Dios iba a usar esto para cogerlos a todos juntos y fulminarlos. ¿Ves? Y ellos confiaron en su propia sabiduría y en sus caballos, pero el Señor tenía otro plan, ¿verdad? No nos podemos equivocar. El Señor siempre
viene con cosas nuevas y diferentes. Los que no podemos paniquearnos somos nosotros, porque cuando Dios te da esa promesa y te dice, no temas, porque yo los he entregado en tu mano, eso es grande. Métele mano que el Señor va a acabar con ellos, porque se lo está diciendo, yo los he entregado en tu mano. Y lo primero que le va a poner es ese sentimiento de ¿qué? De pánico. Ese sentimiento de pánico, porque el miedo los asusta y ellos sencillamente pierden perspectiva de lo que iban a hacer. Bien. Pastora. Sí. Yo creo que también ahí queda demostrado lo que dice la Escritura, que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. No importando el aparente error humano que ellos cometieron, como ese Dios que nosotros le servimos, que tiene un plan perfecto. Ese error redundó en una bendición poderosa. Yo he leído esta historia de Josué varias veces, pero jamás me había puesto a pensar que él le metió mano a toda esa gente de una vez y por todas, que no tuvo que ir pueblo por pueblo, pueblo por pueblo, y ellos se habían juntado para volarle la cabeza al pueblo de Israel. Pero el que andaba con ellos era el poderoso de Israel. O sea que Dios, perdón, el chapulín es como Dios, lo tiene todo fríamente calculado. Y esa estrategia de Dios en medio de un error, wow, ¿sabes? Eso es poderoso. Significa que cuando nosotros cometemos los errores que cometemos y nos humillamos ante la presencia del Señor, esos errores van a redundar en bendición en la manera que nosotros esperemos y no tratemos de arreglarlo. Porque si ya la dañamos, pues entonces, Señor, perdóname, arreglarlo a tu forma, aunque sé que voy a sufrir las consecuencias. Pero vemos que este segundo error de Josué como líder redundó en una bendición poderosa, porque lo que hizo fue que acrecentó la grandeza del Dios de Israel, del Dios que peleaba con ellos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Fíjate que todos estos pueblos se unen para ir contra los gabonitas. Lo que tal vez los consternó y les dio pánico, como dice Vilma y Richard, es que ellos no pensaban que los israelitas venían a defenderlos. Ellos se pensaban que todos ellos iban a pelear con los gabonitas, los iban a vencer y iban a hacer de la suya. Pero tal vez ellos no se esperaban que esta gente que estaba a 20 millas vinieran con todo el ejército, y cuando ellos se enfrentaron con el ejército de Jehová, ahí fue que se paniquearon, se consternaron, porque ellos no están contando con la presencia de ellos. Y entonces dicen, esta gente viene a acabar con nosotros, ¿verdad? Porque acabaron con la ciudad de Jai, acabaron con la ciudad de Jericó, esta gente se rindió ante ellos y ahora vienen a acabar con nosotros, que es con quien menos ellos piensan que se van a enfrentar. De manera que el Señor te da sorpresas, ¿verdad? En medio del momento, del camino. De manera que Dios tiene momentos y maneras especiales y únicas de defender su pueblo. ¿Cuántas veces no hemos visto esto? Lo menos que nosotros nos esperamos a veces, ¿verdad? Y tenemos estas experiencias de que el Señor nos sorprende con defensa, o nos sorprende con bendiciones que nunca estamos esperando. Josué no está esperando ningún granizo. Lo único que el Señor le dijo fue, yo lo voy a entregar en tu mano.
Y Josué empezó a pelear. Y de momento, ¿qué pasó? Empezó a caer granizo. Y el granizo mató más gente que la que ellos mataron con su espada, con su ejército. De manera que, como dice Richard, la pelea era el Señor. El Señor tomó control, ¿verdad?, de esta situación. Y él hizo lo que humanamente Josué no hubiese podido hacer. Trabajar o matar a todos estos hermanos que estaban tratando de socavar el ejército del Señor. Josué hizo lo que él podía hacer y el Señor se encargó de hacer todo lo que él podía hacer. No fue como que Josué se paralizó. No fue como que Josué dijo, yo no puedo con 5 ejércitos de 5 reyes diferentes. Él le metió mano y el Señor respondió a su valentía. El Señor respondió a su iniciativa. El Señor responde a nuestra fe. Porque Josué tuvo la fe y recibió lo que Dios le estaba diciendo. Y no desanimó a su pueblo. Él sabía a lo que él iba. Él iba a enfrentarse a 5 reyes diferentes. Él se pudo haber dicho, yo no puedo con todo esto, pero él decidió lanzarse y Dios respondió a la fe de él. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? A veces sencillamente nos achantamos y le cogemos miedo al bulto. No lo hacemos. Así es que Dios, encima de eso, extiende el día para maximizar la victoria de este pueblo. Y se da este milagro único, donde, ¿verdad?, el día dura por mucho tiempo. Josué no le está pidiendo a Dios que pelee por él. Josué está haciendo lo que él tiene que hacer. Pero Josué quería que el tiempo se detuviera para poder obedecer a Dios, porque Dios le había dado una orden para que la obra pudiera continuar, ¿verdad?, sin obstáculos, porque él sabía que si llegaba la noche la gente se le iba a escapar y para que el pueblo triunfara. Y Dios sabe que eso es así y le extiende, le da el milagro que necesita Josué para que él pudiera terminar con todo este ejército que está batallando con él. Bien, vamos entonces a pasar de esa parte. Vamos a el versículo 15. ¿Alguien lo quiere leer de ahí en adelante? Del 15 al 21. Sigo. Sí. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes
Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Ok, gracias. Ok, so aquí culmina la batalla, ¿verdad? Josué desarrolla estrategia y fíjense que los reyes se esconden y él no para la batalla. Él desarrolla estrategia con el ¿cómo se llama? El pueblo, pero también desarrolla estrategia con los reyes. Y ellos sabían que tenían que matar a estos reyes, porque el no matar a estos reyes iba a culminar en que a ellos los ejecutaran más adelante, porque así era que esta gente funcionaba, ¿verdad? Y dice que nadie, ¿verdad? No hubo nadie que no moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Esta gente sabe con quién estaban peleando. Entendieron que Dios estaba en medio de este pueblo y que ellos no iban a ganar la pelea. De manera que Josué desarrolla estrategias con los reyes y los mata. Y sencillamente los mata. Los mandó a esconder, quitó las piedras y luego terminó con ellos. Así es que de ahí en adelante, lo único que tenemos es cómo vence la región sur, ¿verdad? Y recuerden que este terreno le pertenecía a Dios. La gente dice, pero qué injusticia. Este terreno le pertenecía a Dios y Dios está reclamando lo que le pertenece. Y cuando Dios reclama lo que pertenece, Dios lo va a tomar. Lo que es de Dios, es sagrado, debe ser tomado para Él. Y nosotros somos los que peleamos esa batalla aquí. Cuando Dios nos manda, nosotros tenemos que hacer. Así como cuando mandó a Josué, ¿verdad? No nos podemos amedrentar. Tenemos que pensar que Dios va delante de nosotros, porque Él es el que está dirigiendo el campo de batalla. De manera que Israel vence toda la región sur. Y el deseo de Dios es que nosotros tengamos esa misma victoria. Esa misma victoria. Y Dios le dijo a Israel que le iba a dar la victoria poco a poco. Yo quiero que alguien busque Éxodo 23:30 y otra persona busque Deuteronomio 7:22. Vamos a leer esos dos versículos separadamente. Éxodo 23:30 y otra persona Deuteronomio 7:22. Éxodo. Ajá, ¿cuál tienes? Éxodo 23:30. Poco a Dale. poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. ¿Lo puedes leer de nuevo? Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Exacto. Poco a poco yo voy a hacer esto. Hasta que te multipliques, los echaré delante de ti, hasta que multipliques y tomes posesión de la tierra. O sea, cuando Israel llegó a la tierra prometida, estaba habitada. Después de 400 años estando en el pueblo de Egipto, no iban a pensar que el sitio iba a estar desierto. Ahora ellos tienen que conquistarlo. Pues, ¿cómo lo iba a hacer? Poco a poco. Poco a poco. ¿Qué dice Deuteronomio 7:22? 7:22 dice: y Jehová tu Dios echará a estas naciones y delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Amén. ¿Cómo dice él? Poco a poco.
Te las va a dar poco a poco. A veces queremos victoria, hermano, de un día para otro. Y ocurre poco a poco. ¿Cuánto nos ha tomado a nosotros el tiempo ¿cómo se llama? En la iglesia, 7 años. Vamos para el 8º. Es poco a poco. Estamos cerca de llegar a la tierra prometida, pero poco a poco. Es cuando Él diga. Es cuando Él diga, pero vamos a llegar. Ten seguro que vamos a llegar. Así es que cuando el Señor promete, el Señor cumple, pero tenemos que esperar en Él, porque Dios te da la victoria. Dios quiere ayudarte a vencer. Él es el que te va a dar la victoria. Él, no eres tú, es Él. El deseo de Dios es que tengamos esta misma victoria, pero tenemos que esperar en Él. Bien, vamos a leer el resto del capítulo. Comenzamos en el versículo 28. Si alguien me quiere ayudar a leer eso hasta el 34. Y luego leemos del 36 hasta el 42. Pues sigo yo. Sí, dale. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna, y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera que había hecho, como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Orán, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella, y la combatieron y la tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Ok, síguelo. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron, y tomándola la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón. Así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey, y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna, y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Josén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Amén. ¿A dónde regresaron? A Gilgal. Al Gilgal. Al sitio donde Dios le dio la entrada.
el sitio donde ellos obedecieron. Esos eran sus cuarteles generales. Y ahí, esa es la descripción de todo lo que ellos mataron ese día. Por eso era que el sol el día se tenía que extender para que ellos pudieran, ¿verdad? Poder completar la obra que Dios le había dado, porque si no, se le iba a escapar a esta gente. Fíjense que en algunos momentos ellos dicen que la gente se metió a las ciudades fortificadas. Él tuvo que ir ciudad por ciudad, asegurándose de que todo, ¿verdad? Todas las personas estaban muertas y de que no había nada con vida ahí, porque ellos en esos momentos están tomando posesión de la tierra. Y esta es la estrategia que Dios tiene para que ellos terminen de tomar posesión de todas estas ciudades. De manera que eso duró más de un día, porque el Señor le extendió el tiempo, ¿verdad? Pero así fue que Dios derrotó a los amorreos por medio del error que cometieron los israelitas en el capítulo anterior. Son nuestro llanto, nuestros errores se convierten en gozo, ¿verdad? Porque Dios torna todas las cosas a bien para aquellos que le aman. Es así ahora y fue así en el pasado. Fue así en el pasado. No hay ninguna diferencia porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Algún otro comentario que usted quiera aportar? Vemos cómo Dios, ¿verdad?, ha desarrollado estrategias y nosotros tenemos que estar pendientes porque Él siempre viene con una estrategia diferente. Hablamos de que Dios no siempre actúa de la misma manera, pero nosotros tenemos que tener la astucia, la sabiduría y la comunión con Dios para saber que el que está interviniendo es Él y que nosotros tenemos que dar el paso de fe en el momento en que Él nos hable. Así es que si no hay nada más que aportar o que decir, pues vamos entonces a despedirnos. Son las 8:02 y la próxima vez estaremos viendo el capítulo 11. ¿Ok? Bien, pues le voy a pedir a Jean-Marie que nos despida en oración. Amén. Amantísimo Padre Celestial, mi Dios, te damos gracias, papá, por esta noche que nos permite, Señor, nuevamente reunirnos aquí por Zoom y escuchar de tu palabra, Señor, aprender, mi Dios, de las maravillas que hiciste con este siervo tuyo, Josué, Señor, que podemos aprender, Señor, de esas batallas y esas pruebas que tú lo pusiste, Señor, a él y al pueblo tuyo, Señor, que asimismo lo haces con nosotros, mi Dios. Te pedimos que podamos seguir aplicando estas enseñanzas a través de la pastora, Señor, a nuestras vidas, Señor, que podamos aplicarlas, mi Dios, y ponerlas en obra, mi Dios, para que todos puedan ver, Señor, lo maravilloso y lo grande que tú eres, Señor, y para hacer testimonios a otros, Señor, de tu amor, de tu gran amor en nuestras vidas, mi Dios. Te pido por nuestra iglesia, Señor, te pido por el crecimiento de ella, Señor, que siga floreciendo y que cada ministerio, Señor, siga creciendo. Amén. Para que así podamos tener más personas, Señor, a tus pies, sí. Señor, seguir ganarnos almas para ti, Señor. Y seguimos esperando, Señor, seguimos orando, Señor, por esa tierra prometida que tú tienes para nosotros, Señor, para tu iglesia. Y todo esto, Señor, te lo dejamos en tus manos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Recuerden que el primer martes de agosto vamos a estar en Heritage dando el estudio bíblico. En agosto transportamos a Heritage y no vamos a usar Zoom de agosto en adelante. ¿Ok? Así es que nos vemos el domingo. Dios les bendiga. Les bendiga a todos. Bye bye. Amén. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiga. Bendiciones. Hi, Zenaida. Miss you. I miss you too. Hi, Victor.